Vamos a ver la estructura de la prenda. Esta sería la espalda ya armada. Vean que se compone de 6 cuadrados. Yo tengo estos dos de los costados, que son la parte de los hombros, y estos del medio, que serían el espacio para poner el cuello. Yo le dejé todas las hebras en las puntas para poder esconderlo una vez que levantemos los puntos para hacer la parte del cuello y la unión y la parte del elástico. Acá ustedes pueden combinar los colores como quieran. Yo los puse como en un tablero, ustedes podrían cambiarlos o hacerlos todos del mismo color o organizarlos como ustedes quisieran. Lo que sí les digo que tomen una medida, hagan el cuadrado y vean cuánto mide cada cuadradito, una vez que ya esté terminado. En base a la medida de este cuadrado es lo que nos va a dar cuántos cuadrados necesitamos para nuestra prenda, ¿sí? Yo les voy a mostrar mi cuadrado terminado, miden 20 por 20, ¿sí? Entonces, yo tengo mi ancho de espalda. Mi ancho de espalda es de 40 centímetros. Vean que esto mide 60 centímetros. ¿Por qué es tan grande? Porque este es un cardigan con un estilo oversize, entonces nos queda caído para los hombros, parte del cuerpo de nuestra prenda, ¿sí? Si ustedes necesitaran hacerlo en un talle más grande, van a hacer una muestra de su cuadrado y ven si el cuadrado terminado no les alcanza, si necesitan que sea una medida más grande, podrían darle una última vuelta más de varetas o de medio punto, dependiendo del tamaño que les quede, para hacer los cuadrados más grandes. Tengan en cuenta que esto está tejido con cashmere sedificado, que es una lana un poco gruesita, ¿sí? De un grosor intermedio, y yo lo hice con una aguja número 5,5. Si ustedes quisieran tejerlo con hilo de algodón, que también se puede, el tamaño de sus cuadrados va a ser más chiquito con este diagrama. Entonces, ahí ustedes lo van a adaptar si necesitan, darle una vuelta más de varetas o de medio punto para que les quede después la pieza de la espalda y del delantero más grande, ¿sí? Ahora vamos a ver, esto sería la espalda. Ahora vamos a ver cómo yo armaría los delanteros. Y acá pueden jugar a combinar como ustedes quieran. Yo mi delantero voy a poner haciendo coincidir los violetas de arriba y los rosados de abajo. Entonces mi delantero me va a quedar compuesto por estos así. ¿Ven? Me va a coincidir exactamente igual los colores del delantero y de la espalda. Y todo este espacio que nos queda entre medio es lo que nosotros vamos a tejer después del cruce para hacerle la vista. No es un cardigan que se use cerrado, se usa abierto sin botones. Si ustedes quisieran que quede cerrado, le pueden hacer una vista más ancha de los dos lados y hacen que pueda cruzarse y se cierre con botones. Vamos a pasar ahora a la parte de la costura de nuestros cuadrados para poder armar nuestra prenda. Voy a sacar las que yo tengo del delantero porque vamos a empezar por la espalda. Y esto es súper fácil, los vamos a ir uniendo primero todos verticales y después la pieza completa horizontal, ¿sí? Les voy a mostrar. Para la parte de la unión voy a empezar uniendo estos 4 y después voy a unir estos 2. Vamos a enfrentar revés con revés de nuestros cuadraditos y recuerden que en cada esquina le poníamos 3 cadenas. Yo voy a levantar la primer cadena de cada lado, me van a quedar 2 cadenitas por atrás y vamos a tomar una hebra nueva. Yo voy a hacer la unión con el mismo color que terminé mis cuadrados. Ustedes podrían hacer una costura a la vista si quisieran,
con un color de alguno de los que usaron para tejer los grannies o un color diferente, y queda súper lindo también porque resalta un montón. Vean que yo mi cadena la tomé, el punto lo voy a tomar siempre por la hebra de atrás, ¿sí? Y voy a pasar mi hebra, voy a trabar pasando la hebra corta de adelante para atrás, como si estuviera haciendo una cadena. Y ahora vamos a levantar siempre la hebra de atrás, ¿ven? De cada cuadradito. Voy a tomar una sola hebra y voy a hacer puntos deslizados, haciendo coincidir punto por punto. Siempre tomando la hebra de atrás y deslizo. Entro por una, levanto la otra hebra de mi otro granny, tomo una lazada y la paso. Vamos a tejer así hasta que lleguemos al final de nuestro cuadradito. Una vez que hayamos completado la unión de estos dos, vamos a pasar a unir los otros dos a esta pieza. Siempre vamos a ir haciendo coincidir y deslizamos. También podrían unirlos con una aguja lanera, esa es otra opción. Yo les voy a mostrar esta, que es la que me resulta más cómoda, porque hago todo con la misma aguja que tejí mis grannies. Ya estoy llegando al final, me queda unir mi última vareta con la última vareta del otro granny, y ahora levantar las cadenas de la esquina. Levanto la primera y la primera de mi otro granny y hago un punto deslizado. Nos queda así. La unión nos va a quedar como un pespunte, ¿sí? Que si lo hicieran de otro color resaltaría y también queda muy lindo. Así nos queda unido esta primera parte. Ahora tenemos que unir esta parte y la vamos a unir en vertical. Así que voy a tomar mis otros cuadrados, ¿sí? También tenemos que hacer coincidir punto por punto. Y con lo que yo estaba tejiendo, con los grannies que ya tenía unidos, sin nada, vean que yo terminé uniendo acá en las cadenas, voy a las cadenas del otro granny. A la primera cadena me van a sobrar dos, porque estas después las vamos a usar para cuando hagamos la unión horizontal. Así que voy a levantar la cadena de mi granny, la otra cadena del granny que tengo atrás, y vamos a repetir, siempre haciendo puntos deslizados y haciendo coincidir punto por punto. Cuando lleguemos al final no nos tiene que sobrar ni faltar nada, vamos a terminar siempre uniendo las mismas varetas, la que tenemos en un granny y la que tenemos en el que está atrás. De esta manera vamos a unir los otros dos que nos quedan. Cuando lleguemos al final tenemos que cortar esta hebra y levantar una hebra nueva para unir esta parte que ya está cosida con la otra. Bien, ya estoy terminando. Me queda mi última vareta con la última vareta del granny que tengo del otro lado y las cadenas. Voy a levantar una sola cadena y voy a rematar para trabar. Vamos a cortar esta hebra
y vamos a pasar a la unión de los otros. Esto nos quedaría así, ¿sí? Ven que todavía esta parte está abierta. Les aconsejo cuando hagan esta unión que no esté muy tirante el punto deslizado, porque si no les va a quedar una costura demasiado apretada y va a quedar fruncido. Vamos a pasar a unir los otros grannies que nos quedaban. Y la manera es la misma, solo que ahora voy a unir este con este. Levantamos de nuevo la cadena del otro lado y repetimos el mismo paso. La hebra cortita de adelante para atrás y trabamos el punto. Y ahora sí empiezo a hacer coincidir las varetas de cada granny. Esta hebra que nos queda no la podemos esconder mientras estamos uniendo, porque con el punto deslizado no podemos esconder hebras, pero la vamos a esconder una vez que terminemos la unión de los cuadraditos. Vamos a ir uniendo hasta que lleguemos a nuestra primera esquina y ahí es donde empalmamos con el otro cuadradito que nos queda suelto. Bien, ya estamos llegando al final. Levanto de nuevo las cadenas, una sola de cada lado, siempre levantando una sola hebra. Y ahora pasamos sin cadenita, sin nada, como estamos, pasamos directo a unir los últimos dos cuadrados que nos quedan. Levantamos de nuevo, cadena, cadena del otro lado y unimos. Esto va a ser siempre igual, ¿sí? Así que de esta forma vamos a llegar al final. Vamos a cortar la hebra y de la misma manera tenemos que unir los cuadraditos, pero de manera vertical. Les voy a mostrar cómo unirlos de manera vertical, en donde le van a coincidir las costuras de lo que unimos horizontal y la costura que vamos a hacer vertical, para que vean que no se nota y pasamos un punto por sobre el otro. Bien, así nos quedaría nuestra espalda unida de manera vertical. Ven que nos queda todavía todo este espacio. Ahora vamos a doblar nuestra espalda completa, la doblamos a la mitad y volvemos a levantar los puntos de la misma manera. Cadenita con la cadenita del otro lado. Trabamos y comenzamos con los puntos deslizados haciendo coincidir las varetas. Vamos levantando punto por punto, siempre por la hebra de atrás, hasta llegar a la esquina. Acá voy a tejer sobre mis últimas varetas y vamos a levantar sobre las cadenas. Vean que levantamos sobre la primera
y nos queda levantar sobre la otra cadena, ¿sí? Cuando unamos los grannies de manera horizontal, vamos a levantar 2 cadenas. Y de acá vamos a pasar por encima de nuestra costura, sin nada, nos vamos a ir a levantar las otras cadenas del otro cuadradito. Y vamos a levantar 2 cadenas. Una, la segunda cadena, y ahora sí continuamos levantando sobre las varetas y haciendo coincidir punto por punto. Vamos a repetir este paso para unir la otra esquina que nos queda, y cuando llegamos al final rematamos y vamos a esconder la hebra. Cuando tengamos que unir la parte del delantero, solo vamos a tener costuras horizontales. Y no hace falta, vamos a unir solo esta parte del cuadradito, ¿sí? Y el otro también lo vamos a unir de la misma manera, por separado. Nos van a quedar nuestras 2 partes unidas. Una vez que hayamos unido todos nuestros cuadraditos, lo único que nos queda es coser por los hombros, haciendo coincidir de la misma forma que cosimos esto. Vamos a hacer coincidir los puntos, punto por punto, y vamos a unir nuestro delantero a la espalda por los hombros. ¿Cuánto vamos a unir? En este caso no vamos a tener en cuenta la medida del ancho de hombros, sino que vamos a unir directamente todo nuestro granny completo del delantero al mismo granny de la espalda. Vamos a unir esos 20 centímetros. Una vez que hayamos terminado con eso, una vez que tengamos nuestro delantero unido por los hombros, vamos a unir nuestros costados, dejando el espacio para la manga. Yo para mi manga dejé de espacio de abertura todos estos 20 centímetros de mi granny. Si ustedes quisieran, pueden dejar una manga más grande dependiendo del talle en el que lo estén haciendo. Para un talle M yo lo hice más o menos con estos 20 centímetros y ya me quedaba el tamaño de mi manga. Si ustedes quisieran, le pueden hacer una costura un poco más chiquita. Por ejemplo, unirían solamente un par de puntos y les quedaría parte de este granny sin unir al costado del otro y todo esto sin unir. Entonces les quedaría una manga bastante grande, que puede ser una manga de unos 24 centímetros, por ejemplo. ¿Ven? Una manga de unos 24 centímetros, uniríamos casi hasta donde tenemos una de las varetitas que nos hacen el cuadrado, ¿sí? Hasta ahí, por ejemplo, tendríamos una manga con una sisa de unos 24 centímetros que les queda una manga súper holgada. Eso depende del gusto de cada una de ustedes. Ven que ya tengo unido todo el cuerpo del cardigan. Le uní los hombros y ya están unidos todos los cuadrados. Escondí las hebras de abajo porque vamos a comenzar haciendo el elástico en la parte de abajo. Luego vamos a hacer las vistas y por último vamos a tejer las mangas, porque así no se nos hace una prenda demasiado grande y muy incómoda, muy pesada para ir tejiendo. Así que vamos a empezar por las partes más pequeñas. Para coser el elástico vamos a comenzar del lado izquierdo siempre, porque para que el elástico nos quede siempre del lado del derecho. Entonces vamos a empezar por la punta de nuestro cuadradito del lado izquierdo y vamos a empezar a levantar los puntos y después vamos a tejer el elástico. Vamos a hacer una primer vuelta de medio punto, haciendo coincidir punto por punto, y luego vamos a tejer el elástico. Yo el elástico lo voy a tejer en el mismo rosa que usé para los cuadraditos, pero ustedes pueden hacerlo del color que quieran. Podrían unificar y hacer el elástico, las vistas y las mangas de un mismo color, o ir combinando los colores que fueron usando. Vamos a pasar a tejer todo el elástico. Para el elástico vamos a comenzar desde la punta izquierda, como les dije recién, y vamos a levantar sobre el espacio de la esquina nuestro primer medio punto.
Vamos a hacer una primer vuelta de medio punto como para emprolijar todo y luego unir nuestro elástico, que lo vamos a tejer y lo vamos a unir al mismo tiempo, pero de esta manera nos queda mucho más prolijo, ¿sí? Vamos a hacer coincidir punto por punto donde tenemos las varetas y vamos a ir tejiendo medios puntos. Acá, si ustedes quisieran que su cardigan quede un poquito más largo, en vez de medio punto, pueden tejer media vareta o hacer la cantidad de vueltas que ustedes consideren necesarias para llegar al largo que ustedes quieran. Tengan en cuenta que este cardigan es cortito, queda bien a la cintura, por eso yo le voy a dar una vuelta de medio punto. Porque mi cardigan en total con estos cuadraditos mide 40 centímetros. Yo tenía, cada cuadradito medía 20 centímetros, tengo 2 cuadraditos de largo, así que tengo un largo total hasta ahora de 40 centímetros, más esta vueltita cortita de medio punto, más el ancho del elástico que le vamos a tejer después, que eso también queda a gusto de ustedes, ¿sí? Pero recuerden, como vamos a hacer las muestritas, de ahí ustedes pueden calcular el largo que quieran y los puntos que van a necesitar tejerles. Una vez que llegamos a la esquina donde teníamos, recuerden que teníamos 2 cadenas, tejemos sobre esas 2 cadenas 2 medios puntos. Vamos a la esquinita de al lado donde tenemos nuestro siguiente cuadradito, tejemos 2 medios puntos sobre esa esquinita. Y ya comenzamos a tejer de nuevo sobre nuestras varetas medio punto. Así vamos a tejer hasta que lleguemos al final. Una vez que llegamos al final, vamos a levantar cadenas para empezar a tejer nuestro elástico. Una vez que llegamos al final, haciendo toda nuestra primera vuelta de medio punto, vamos a subir esta hebra que me sobró acá, que la fui arrastrando, la voy a cortar. Ahí está. Y ahora giramos y subimos la cantidad de cadenas que necesiten para llegar al ancho que ustedes quieran de su elástico. Yo lo hice de 10 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo quería que mi elástico fuera bastante grande. Vean, estas 10 cadenas miden 9 centímetros. Así que una vez que giramos y subimos esas 10 cadenas, esto va a ser el ancho de mi elástico. Voy a subir una cadena más de altura y voy a tejer un medio punto sobre cada cadenita de base hasta llegar al final de mis 10 cadenas. Nueve y 10. Y ahora sí, una vez que ya tengo mis 10 puntos, voy a hacer punto deslizado sobre los medios puntos que habíamos tejido anteriormente. Me voy a deslizar por 3 puntos. 1, 2 y 3. Giramos y volvemos a tejer los 10 puntos o la cantidad de puntos que hayan puesto ustedes para su elástico, pero esta vez levantando la hebra de atrás. Voy a buscar mi último medio punto y voy a tejer de nuevo hasta llegar al final. De esta manera vamos a ir tejiendo ida y vuelta nuestro elástico, siempre levantando la hebra de atrás. 8, 9 y 10.
Vamos a girar, subimos nuevamente una cadena de altura y en el primer espacio tejemos el primer medio punto. Nueve y 10 y nuevamente voy a hacer 3 puntos deslizados sobre los medios puntos de base. Continuamos, giramos, buscamos nuestro primer medio punto y tejemos. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final y nos queda nuestro elástico terminado. Una vez que hayamos terminado el elástico, vamos a tejer las vistas del delantero y el cuello. Vean cómo queda el elástico. Nos va quedando, ¿ven? Nos va quedando ya el elástico de medio punto tejidito. Una vez que hayamos terminado de tejer todo el elástico de la cintura, vamos a pasar a tejer la vista. La vista es muy simple, vamos a tejer el mismo punto que usamos para tejer la cintura, pero en vez de hacer 3 puntos deslizados, vamos a hacer 2 puntos deslizados. Nosotros en la cintura le pusimos 3 puntos deslizados para que nos quede de esta manera. Nos queda un elástico bien fruncidito y no se achique la parte de la cintura. Haciéndole 2 puntos deslizados, vamos a hacer que nuestra vista nos quede recta, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es levantar los puntos del lado derecho, ¿sí? Por el elástico y le vamos a tejer 3 vueltas de media vareta. Esas 3 vueltas de media vareta pueden ser del mismo color que quieran hacer el elástico, del mismo color con el que tejieron la última vuelta de los grannies y después cambiar el color para el elástico. Eso es a gusto de ustedes. Yo le voy a tejer una vuelta, una vuelta de cada color y después el elástico lo voy a hacer en el mismo color rosa que usé para tejer el elástico de la cintura. Vamos a levantar desde la esquina del lado derecho para que nos quede las vueltas de vareta, la primera vuelta de medias varetas nos quede mirando hacia el derecho, ¿sí? Vamos a levantar y empezamos a tejer una media vareta sobre cada punto que tenemos de base. Esto no tiene ninguna complejidad porque ya tienen los puntos de base de los cuadraditos, ¿sí? Así que en realidad tenemos que tejer punto por punto, no tiene nada de complicado. Lo único que vamos a hacer es en las esquinas de los grannies tejer una varetita por cada esquinita, ¿sí? Vean, acá yo tengo una de las esquinas acá y tengo una vuelta de medio punto acá que habíamos hecho al principio. Sobre la vuelta de medio punto que tejimos cuando levantamos los puntos para empezar a tejer el elástico, yo voy a tejer una media vareta sobre ese medio punto que tengo acostadito. Y en la esquina del granny, donde teníamos las cadenitas, voy a tejer una sola media vareta. Y ya me toca tejer sobre las varetas, que tenemos de los grannies. Así que vamos a ir tejiendo. Y le vamos a hacer, yo le puse 3 vueltas de media vareta, pero ustedes eso lo van a ver según cuánto quieran que les quede de cerrada la vista del cardigan. La vista sería el detalle del centro, ¿no? Si ustedes quisieran que les quede más cerrado, le hacen más vueltas de varetas o de medias varetas, eso es a gusto de ustedes, ¿sí?
mis 3 vueltas de vareta, de media vareta, miden 3 centímetros. Así que yo voy a tener 3 centímetros a cada lado, más los centímetros que le pongan del ancho a su elástico, ¿sí? Bueno, vean acá lo que yo les decía de cómo tejer en las esquinas. Vamos a tejer una vareta sobre las esquinas y acá tenemos, vean que están las costuras, tenemos la unión y nosotros teníamos acá, habíamos unido sobre una cadena. Vamos a levantar ahí sobre esa cadena que nosotros tomamos para unir los cuadrados y le tejemos una media vareta. Acá tengo la otra cadena que yo usé para unir mi cuadrado y le tejo otra media vareta. De esta manera no nos queda, se me escapó la aguja, de esta manera nos queda juntito ahí, nos queda cerradito y no te queda un espacio si tejiéramos una acá y otra acá, o si tejiéramos 2 varetas o medias varetas en las esquinas, de todas formas nos quedaría un espacio acá en el centro. De esta manera, tejiendo sobre las cadenas que usamos para cerrar nuestro granny, nos queda más unido y más prolijo. Así vamos a continuar la vuelta y le van a dar la cantidad de vueltas que ustedes quieran, de medias varetas o de varetas, según lo que ustedes prefieran. Una vez que tejemos esto, vamos a pasar a hacer el elástico del cuello, ¿sí? Lo que sería la vista. Una vez que ya están terminadas las vueltas, ¿ven? Las 3 vueltas de medias varetas, vamos a empezar a tejer lo que sería la vista con el punto elástico. Para eso vamos a levantar las cadenas. Voy a cortar esta hebra que me quedó ahí. Vamos a levantar las cadenas de la misma manera que hicimos cuando tejíamos el elástico. Yo lo voy a hacer con el color rosado para que me quede todo en el mismo color. Levanto, pongo en mi primer media vareta y voy a levantar 8 cadenas, la voy a poner yo. 6, 7, 8 cadenas. Este va a ser el ancho de, vean, este va a ser el ancho de mi cruce, ¿sí? A partir de estas 8 cadenas, levanto una cadena más de altura y tejemos 8 medios puntos. Igual que como hicimos el elástico anterior, un punto sobre cada cadena. La única diferencia que ahora, al momento de unir y hacer los puntos deslizados, en vez de hacer 3, le voy a poner solo 2. 1 y 2. Giro y repito. 1, 2, 3 y vamos a ir tejiendo 6, 7 y el último. Vamos a girar y vamos a continuar así hasta que demos la vuelta completa alrededor de todo el cardigan, ¿sí? Siempre levantando la hebra de atrás, vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada puntito de base. De esta manera, uniendo solo 2 puntos, cuando cerramos acá, haciendo solo 2 puntos deslizados, nos queda recto, nos queda sin frunce, ¿ven? El elástico. Si le hiciéramos como hicimos el elástico de la cintura con 3 puntos, esto se nos achicaría. Entonces nos hace un elástico más pequeño. Como para el cruce no queremos que el elástico sea así, sino más bien queremos que sea un detalle de terminación, le vamos a ir haciendo 2 puntos deslizados.
Uno para cuando venimos tejiendo los medios puntos y cerramos la vuelta, y otro para la vuelta en la que volvemos. De esa manera nos queda recto. Una vez terminado todo lo que sería el detalle de la vista, vamos a pasar a tejer las mangas. Para tejer la manga, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en donde sería nuestra sisa, ¿sí? Acá abajo, en la parte de la axila. Como vamos a tejer la manga en una sola pieza, sin costuras, no la vamos a tejer aparte y después la vamos a coser, sino que la vamos a ir tejiendo cerrada. Nos va a quedar una costura que la vamos a dejar para que quede por debajo de la axila y que vaya por debajo del brazo para que no se vea. Por más de que sea una costura que quede, en realidad no es una costura, sino es cuando cerramos la vuelta, se va a notar, por más de que sea súper prolijo, siempre se nota. Así que vamos a levantar los puntos, le vamos a dar primero una vuelta de media vareta en el mismo color que hayan usado para cerrar la última vuelta de los granny, ¿sí? Yo voy a usar el color natural y vamos a levantar punto por punto de la misma manera en la que fuimos levantando en todas las otras veces. Vamos a levantar de la misma forma, punto por punto, uno arriba de cada uno. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es que la cantidad de puntos que ustedes tengan cuando van a levantar los puntos tiene que ser múltiplo de 2. Eso es lo único, ¿sí? Tiene que ser múltiplo de 2 porque es para los puntos que vamos a tejer luego en la manga, ¿sí? Así que vamos a ir levantando nuestros puntos y después vamos a contar, una vez que lleguemos al final, que hayamos tejido todos los puntos, que la cantidad de puntos que tengamos sea múltiplo de 2. Una vez que hayamos terminado esta primera vuelta, vamos a levantar los puntos en el color que quieran hacer la manga. Podría ser en este mismo color o podría ser combinando alguno de los colores que ya estuvimos usando para tejer los grannies. Una vez que ya hayamos hecho las vueltas de media vareta, eso queda a gusto de ustedes, vamos a empezar a tejer lo que sería propiamente la manga. Para tejer la manga, ustedes recuerden que parte de la espalda, como es de estilo oversize, parte de la espalda va a caer sobre la manga. Recuerden que tenemos que hacer al largo total que ustedes tengan de manga, le vamos a restar esos centímetros extra que tiene el cardigan en la espalda para que la manga no nos quede tan larga, ¿sí? Para que si parte de la espalda va a caer sobre la manga y a su vez nosotros le tejemos una manga que mida, por ejemplo, 65 centímetros, pero tenemos de espalda 10 centímetros más que caen sobre nuestra manga, vamos a terminar teniendo una manga de 75 centímetros que es extremadamente larga, ¿sí? Así que recuerden que tenemos que hacer esa pequeña resta a los centímetros extra que tengan de ancho de espalda, se los tienen que restar al largo total de su manga y ese va a ser el largo que tienen que tejer de manga, ¿sí? El resultado de esa resta. Una vez que hayamos, ahora sí vamos a pasar a tejer propiamente la manga. Una vez que tengamos las vueltas de media vareta, vamos a empezar en la parte de abajo de la sisa, ¿sí? Lo que sería nuestra axila. ¿Para qué? Para que la unión de las vueltas no se vean cada vez que nosotros vamos a cerrar la vuelta, ¿sí? Porque la vamos a tejer uniendo vueltas. Vamos a empezar tejiendo las primeras vueltas, son 3 vueltas de varetas en B que cierran juntas. Para eso vamos a empezar primero haciendo una lazada y nos vamos a posicionar en el espacio que nosotros usemos para tejer, ¿sí? Y hacemos una vareta. Y cierro. Vean, yo estoy usando este color fucsia, que no usé en los cuadraditos, pero este color es súper lindo y va a resaltar un montón con el resto de mi saquito, que está más bien en colores pasteles. Ahora voy a hacer una lazada
y me voy a saltear el primer espacio, ¿sí? Hago una lazada y en el segundo voy a tejer. Y cierro la vareta hasta la mitad, la dejo ahí. Hago otra, vamos a la siguiente y la cierro. Y ahora cuando me quedan estas dos varetas, que todavía no las terminé de cerrar, las cierro las dos juntas. Hacemos una cadena al aire y repetimos lo mismo en el mismo espacio. Vamos a hacer dos varetas que cierran juntas. Una vez que hayamos tejido el primer motivo, a partir de ahora vamos a dejar de espacio dos en el medio, dos espacios. Entonces hago una lazada y me voy 1, 2. En el tercer espacio voy a hacer las varetas que cierran juntas. 2, cierro, una cadena y continúo con el mismo punto de las dos varetas que cierran juntas. Acá se me está escapando una hebra. Ahí está, que se ve que no la corté bien. ¿Por qué en el primero dejamos un solo espacio y en los otros dejamos dos? Miren, nosotros comenzamos con una vareta. Luego hacemos este primer punto, que son las dos varetas que cierran juntas. Esto corresponde a este espacio. La cadena es de este espacio donde nosotros tejimos y este otro punto es de este espacio. Entonces, en el siguiente motivo, estas dos varetas que cierran juntas son de este espacio, la cadena es de este, y estas otras dos varetas que cierran juntas van a ocupar este espacio. Por eso, al principio, cuando hacemos el primer motivo, solo dejamos un espacio porque es el que corresponde para estas primeras varetas que cierran juntas. Luego vamos a dejar dos porque ya tenemos dos motivos juntos. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final y vamos a unir con un punto deslizado en nuestra primer vareta que tejimos y comenzamos a tejer las siguientes vueltas. Una vez que hayamos terminado de tejer nuestras 4 vueltas de varetas en B que cierran juntas, vamos a empezar a hacer la parte del detalle del relieve que vamos a usar para unificar los dos puntos que vamos a combinar. Por esto vamos a levantar una cadena. A mí me gusta usar una sola cadena para la media vareta para que no quede un espacio muy grande. Y vamos a tejer una media vareta sobre cada punto. Una media vareta sobre el abanico de las varetas que cierran juntas. Una media vareta en el espacio de la cadena. Y otra media vareta en las siguientes varetas que cierran juntas. Y así hasta completar la vuelta. Vamos a dar toda la vueltita. Una vez que damos la primera vuelta de medias varetas, volvemos a subir una cadena de altura para la primera media vareta y ahora vamos a tomar por la tercera hebra, ¿sí? Vamos a utilizar para tejer, esta sería nuestra primera hebra, la de adelante, esta sería la segunda hebra, la hebrita de atrás, la tercera hebra es esta hebra que encontramos acá abajo. Miren, si yo la doy vuelta, esa es la hebra que tengo acá atrás, abajo, ¿sí? Es, si nosotros vemos nuestra cabeza de la vareta, la hebra que nos queda ahí abajo, ¿sí? Esta que está acá abajito. Esta es la que vamos a usar para tejer otra vuelta de medias varetas. Así que entramos con la aguja, sacamos y levantamos solo esa hebra de ahí atrás. Y vamos a tejer otra vuelta de medias varetas, levantando siempre la hebra de atrás. Hago la lazada, entro, busco el revés de mi prenda, que está ahí, entro con la aguja y sobre esa hebra tejemos. De esta manera nos queda todo hecho en pespunte con la cabeza de nuestra vareta
que se da vuelta y nos queda este bordecito en relieve, que es el punto que vamos a usar para cortar un punto con el siguiente punto fantasía. Vamos a hacer esta vuelta y en la siguiente vuelta ya vamos a tejer las varetas cruzadas, pero también levantando la tercera hebra para que nos queden 2 vueltas de este puntito en relieve. Ya tengo lista mi primer vueltita con el relieve y ahora vamos a tejer lo que sería la vuelta de las varetas cruzadas. Vamos a subir 2 cadenas de altura para trabajar la vareta y voy a volverme al espacio de atrás. ¿Ven? Yo estoy tejiendo sobre mis cadenas de inicio, mis 2 cadenas de altura que corresponden a mi primer vareta. Me voy a volver al punto que tengo atrás y vamos a tejer las medias, la vareta cruzada, pero levantando la hebra de atrás, la tercera hebra, como tejimos la vuelta anterior. Ahora tengo que tejer, a partir de ahora para adelante, vamos a buscar el primer punto, ¿no? En el segundo voy a entrar, levantando la tercera hebra, tejo mi vareta y ahora sí me vuelvo al punto que tengo acá atrás. Voy a levantar la tercera hebra y voy a cruzar mi vareta. ¿Ven? La varetita levantando la hebra de atrás. Vamos a continuar así hasta dar toda la vuelta. Me voy a saltear siempre un espacio. Ven, este punto ya está tejido. Tendría que tejer este. No lo tejo. Me voy al punto de al lado. Levanto la hebra de atrás. Tejo una vareta. Busco el punto que tengo atrás. Entro y tejo la vareta cruzada ahí. Solo en esta primera vuelta de varetas cruzadas vamos a levantar la hebra de atrás. Es para que nos quede este pespunte, ¿sí? Este relieve. En las siguientes 3 vueltas de varetas cruzadas que hagamos para arriba, vamos a tejer normalmente entrando por la cabeza de la vareta, ¿sí? Quiero que vean el final y el comienzo de la siguiente vuelta de varetas cruzadas. Me quedan estos últimos 2 puntos, así que voy a levantar primero el segundo y después me vuelvo para atrás para tejer la vareta cruzada levantando la tercera hebra solo en esta vuelta. Vean que nos quedaron las 2 vueltas del pespunte en relieve y ahora tenemos que cerrar. Voy a cerrar sobre las cadenas de inicio que había subido al principio de la vuelta, ¿sí? Así que cierro con un punto deslizado. Y ahora, para comenzar una nueva vuelta de varetas cruzadas, yo debería levantar mi primera vareta acá, sobre esta que tengo cruzada, para después poder volverme para atrás. Así que vamos a hacer por la hebra de atrás, vean que la tengo ahí, por la hebra de atrás voy a hacer un punto deslizado. Y ahora voy a subir quiero mostrarles cómo vamos a hacer la unión de esta vuelta, la terminación y cómo empezar en la vuelta número 2 de las varetas cruzadas. Vamos a cerrar nuestra vuelta sobre las cadenas de inicio. Cierro con un punto deslizado y ahora yo tengo que empezar a levantar mis cadenas en este espacio, ¿sí? En la vareta que tengo cruzada para poder volverme a tejer para atrás en esta vareta después. Así que voy a entrar en la vareta y voy a hacer un punto deslizado. De esta manera yo ya me posicioné en este espacio que es donde tengo que tejer. Sería mi punto número 2, ¿sí? Recuerden que para las varetas cruzadas tejemos primero el segundo punto y nos volvemos para atrás. Una vez que ya hice ese punto deslizado, voy a subir 1, 2 cadenas y ahora sí voy a hacer una lazada y me vuelvo para atrás al espacio en donde cerramos con un punto deslizado.
me vuelvo ahí y voy a tejer la otra vareta. ¿Sí? Nos queda ahí cruzadita. Ahora, en esta vuelta y en las siguientes vueltas que tejamos, vamos a entrar normal sobre la cabeza de la vareta para tejer nuestras varetitas cruzadas, ¿sí? Vamos a tejer las 4 vueltas y nuevamente vamos a hacer el punto que nos queda, el pespunte, para separar un punto fantasía del otro, ¿sí? Otro detalle que quiero que vean de las mangas es que tienen dos opciones. Pueden hacer una manga con puño, como este, que es el modelo original, o pueden hacer una manga súper amplia, ¿sí? Continuando con la forma de la manga que ya vienen tejiendo, ¿sí? Sin disminuciones y sin cambiar los puntos. Para esto, si ustedes van a tejer la manga con puño, ¿sí? Al largo total de su manga, recuerden que le íbamos a restar los centímetros extras que teníamos de ancho de espalda. Ejemplo, si yo tengo un ancho de espalda de 40 centímetros y cuando yo uno todos los cuadraditos, mi espalda mide 60 centímetros, yo tengo 10 centímetros extra para cada lado y esos 10 centímetros van a caer sobre mis hombros, van a ocupar parte de mi manga. Entonces, al largo total de mi manga, yo le tengo que restar esos 10 centímetros y si quisieran hacerlo con puño, le tienen que restar los centímetros que ustedes van a ocupar para tejer el puño. Por ejemplo, este tiene unos 5 centímetros en total, ¿sí? Entonces yo al largo de mi manga le debería restar 15 centímetros, los 10 centímetros de la espalda y los centímetros del puño. Si ustedes hicieran la manga sin puño, la manga recta, que esta es otra opción, no necesitan restarle más que los 10 centímetros o la medida extra que tengan ustedes del ancho de espalda, ¿sí? Esos centímetros extras del ancho de espalda. Ahora sí les voy a mostrar cómo tejer esta última hilera, ¿sí? El detalle de la terminación de la manga y después si ustedes quieren le agregan el puño, también se los voy a mostrar. Yo tengo acá mi manguita, que ya la tengo lista, vean. ¿No? Nos estamos enredando un poco las lanas. Yo ya tengo la manga lista, le tejí todas las vueltas que necesitaba para llegar al largo que yo necesito, así que le hice mis 4 vueltas de las varetas en B que cierran juntas, las vueltitas con el pespunte que nos queda a la vista, las vueltas de vareta cruzada, entonces hice 2 vueltas de varetas en B, 2 vueltas en total, digamos, 2, vean que tengo mis 4 vueltas y acá mis otras 4 vueltas, repetí esto 2 veces más, ¿sí? Para tener el largo que yo quería de mi manga. Y ahora vamos a pasar al detalle final. Para esto yo ya hice mi primera vuelta con el pespunte y ahora voy a subir 2 cadenas porque vamos a tejer, ya nos toca tejer la parte donde tenemos el popcorn y también la vamos a tejer levantando la hebra de atrás, la tercera hebra, para que esta vuelta de medias varetas que tenemos antes también nos quede el pespunte en relieve a la vista. Así que vamos a tejer 2 cadenas que serían una vareta y luego vamos a tejer el punto popcorn. El punto popcorn son 5 varetas en el mismo espacio que después las cerramos. Yo voy a entrar y voy a tejer 5 varetas en el mismo lugar. 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengo estas 5 varetas, voy a buscar la primer vareta que tejí, que es esta que tengo acá. Voy a entrar sobre esa vareta, engancho la hebra y salgo con un punto deslizado. Y automáticamente nos queda formadito el punto popcorn. Ahora, en el espacio de al lado voy a tejer una vareta sola.
siempre levantando la tercera hebra para que nos quede el relieve. Luego vuelvo a tejer en el espacio siguiente las 5 varetas en el mismo lugar. 3, 4, 5. Voy a salir, estiro un poquito la hebra, salgo, busco la primer vareta, no la vareta que tejimos sola, sino la primer vareta de estas 5 que tejimos en el mismo lugar. Entro de nuevo con mi aguja, tomo la hebra otra vez y hago un punto deslizado. Así vamos a continuar tejiendo hasta completar toda la vuelta, intercalando una vareta simple y el punto popcorn de 5 varetas en el mismo espacio. Esta primera vuelta tomando la tercera hebra para que nos quede el relieve, ¿sí? Que nosotros, para repetir el mismo relieve que venimos haciendo alrededor de toda la manga. Una vez que hayamos terminado estas vueltas, vamos a tejer nuevamente las vueltas de media vareta y otras vueltas de media vareta tomando la tercera hebra para hacer el relieve. Una vez que terminemos esto, recién vamos a empezar a hacer el puño en el caso de que ustedes quisieran hacer una manga con puño. Y eso se los voy a mostrar ahora cuando terminemos de tejer toda esta vuelta. Una vez terminada la última vuelta, yo ya le hice las vueltitas de popcorn. Vean que hice mi vuelta de medias varetas, otra vuelta de medias varetas levantando la tercera hebra para que me quedara esta en relieve, la vuelta de popcorn levantando la tercera hebra para que la segunda vuelta de medias varetas quedara en relieve. Tejí toda esta vuelta, una vuelta de medias varetas después de haber tejido el popcorn, una segunda vuelta de medias varetas tomando la tercera hebra para que la primera quedara en relieve, y ahora vamos a pasar a tejer en la parte del elástico. El elástico lo vamos a tejer de la misma forma que tejimos la cintura, ¿sí? Yo en este caso voy a levantar de ancho para mi puño 6 cadenitas. Este va a ser el ancho de mi puño, una cadenita más de altura, y ahora vamos a tejer un medio punto sobre cada vueltita, sobre cada cadenita que teníamos de base. Y lo único que va a cambiar acá es que yo me voy a deslizar. Vamos a hacer lo mismo, 3 puntos deslizados igual que en la cintura, pero esta vez en vez de entrar por el punto, yo voy a hacer mis puntos deslizados levantando la tercera hebra. ¿Para qué? Para que nos quede esta vuelta de relieve. Así repetimos siempre 2 vueltitas de relieve entre cada punto. Entonces hago 1, 2, 3 puntos deslizados, ya se levanta y me queda el relieve. Voy a girar y voy a volverme sobre los puntos que tenía tejiendo la hebra de atrás, medio punto, de la misma forma que hicimos en la cintura. Lo único que va a cambiar acá es que en vez de entrar por la cabeza de nuestro punto, vamos a entrar por la tercera hebra para que nos quede el relieve. De esta forma vamos a continuar hasta que lleguemos al final, y después lo único que nos queda es coser los 2 extremos de nuestro elástico para cerrarlo, y ahí ya nos quedaría terminada nuestra manga. Les voy a mostrar una vueltita más. Tejo todos los puntos levantando siempre la hebra de atrás, y ahora sí voy a buscar y voy a deslizarme levantando la tercera hebra, 1, 2, 3 puntos. Al deslizarnos 3 puntos hacemos ese efecto de frunce para que nos quede el puño bien cerrado, porque tenemos una manga que es bastante amplia, ¿sí? Entonces, si le vamos a hacer puño, necesitamos que sea un puño un poco más chico para que cumpla su función de puño y nos sujete la manga, ¿sí? A la muñeca. Una última vuelta. Igual es súper simple. Es lo mismo que veníamos haciendo, pero esta vez levantando la tercera hebra para continuar
con el relieve. Giro, busco, si ustedes no lo pueden ver, dan vuelta por el revés y buscamos la tercera hebra, 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener nuestra manga, todo el puño completo para la manga. Recuerden que es optativo, ustedes pueden elegir si hacer una manga súper abierta o una manga con un puño. Les mando un beso enorme, chicas. Gracias por ver todos los videos.